Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda parte de la tertulia Ágora, del programa Ágora, donde, como siempre, vamos trayendo una serie de invitados que nos van contando, bueno, pues sobre todo ahora en plena vorágine de las elecciones, nos van contando sus iniciativas y su forma de ver, sobre todo, bueno, pues la vida y tal y como está, y a ver cómo se va mejorando. Contamos nada menos que con José Antonio Iranzo, que es además candidato al Parlamento andaluz por Málaga, por el Partido Andalucista. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. José Antonio, el Partido Andalucista, por lo que se ve últimamente y por lo que, bueno, pues lo que se va viendo, uno que está aquí en los medios y va viendo, el Partido Andalucista está más vivo que nunca, ¿no? Bueno, lo cierto es que el Partido Andalucista nunca ha estado muerto. Es decir, cierto es que no tenemos presencia en el Parlamento de Andalucía, ni tampoco en el Congreso ni en el Senado, porque así lo decidió el pueblo andaluz cuando le tocó opinar. Pero, como digo, nunca ha estado muerto, estamos vivitos y coleando. Es decir, el Partido Andalucista tiene una representación, sobre todo municipal, muy considerable en todos los territorios de nuestra tierra, es decir, y en especial en Málaga, pues también, y qué te voy a decir, de manera especial aquí en la zona de la Sarquía, donde siempre, a pesar de que es verdad de que tuvimos un bajón importante, la presencia de militantes de andalucistas en los ayuntamientos de la Sarquía es muy importante. Hoy que se habla, bueno, de la irrupción de nuevos partidos, de que se está viendo, se fragmenta un poco más el panorama electoral, el propio Marcelino Méndez decía que se estaba fraguando un espacio electoral muy interesante para el Partido Andalucista. Ahora llega el Partido Andalucista, ¿qué aporta el Partido Andalucista aquí a Andalucía, claro? Hombre, yo, por hacer un símil, digamos, hablando de juventud, digamos, de nuevos partidos y tal, casi me refiero a mí mismo. Yo creo que la juventud no está en la edad, ni está en la juventud puede estar incluso, y de hecho está en la experiencia. Yo creo que el Partido Andalucista es un partido que tiene profundas raíces en los sentimientos, en la cultura, en los dolores del pueblo andaluz. Y como tal, yo creo que es la solución, no la bisagra, la solución de la situación social, política y económica de Andalucía. Nosotros estamos muy ilusionados porque siempre hemos creído de que tenemos soluciones para el pueblo andaluz. Esa es una de las cuestiones, yo supongo, más relevantes de todas, ¿no? Bueno, ahora vienen unas elecciones, un año electoral por delante. ¿Qué nos jugamos exactamente los andaluces en esta partida? Mucho. Yo como andalucista que tiene unos principios muy profundos en cuestiones sociopolíticas, culturales andaluzas, ¿no? Es decir, yo creo que ahora mismo hay una cuestión que es fundamental, principal: el paro, el desempleo. Es decir, si algo nos identifica, lamentablemente, ahora a Andalucía, es el paro y la emigración de los andaluces, y fundamentalmente de los jóvenes andaluces. La generación más preparada de nuestra historia, curiosamente... Al menos teóricamente, ¿no? Bueno, teóricamente sí, digamos la preparación está, académicamente están formados y con títulos que realmente son aplicables, y de hecho lo están aplicando nuestros técnicos industriales, están viajando a Alemania y con cierta facilidad encuentran puestos de trabajo. El tema sanitario, enfermeras y médicos están viajando a Europa, bueno, están emigrando a Europa, y realmente pues, ocupan puestos en competencia con el resto de titulados de otras nacionalidades, de otras naciones, y no tenemos ningún problema. Y el drama, concretamente, usted que lo ha aportado, el drama del paro en Andalucía, una zona en la que, bueno, todo el que habla de Andalucía, el que conoce un poco Andalucía, sabe lo productiva que puede llegar a ser, lo diversa que es para todo tipo de iniciativas. ¿Por qué no despega? ¿Por qué no se estabiliza al menos? Vamos a ver, yo creo que nosotros infrautilizamos los recursos que tenemos. Andalucía tradicionalmente está gobernada por andaluces, cierto, pero
El problema es que tradicionalmente lo que es la Junta de Andalucía y en muchos casos gobiernos municipales, están gobernando partidos que yo califico de una forma amable y nunca ofensiva como multinacionales de la política. Lo que quiero decir es que, a diferencia del Partido Andalucista, que es un partido con raíces y con intereses única y exclusivamente dentro del territorio andaluz, es decir, el Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida, Ciudadanos, ¿no?, que vienen directamente de Cataluña a enseñarnos, por lo visto, a pescar o a no sé qué, pues lo cierto es que el caso nuestro, como digo, nosotros, nuestro único objetivo, nuestro único interés, nuestro único trabajo van dirigidos a Andalucía y a sus necesidades y tal. Como referencia, es obvio, uno tira del ranking español y al final las comunidades que tienen una representación con más arraigo en su tierra, partidos nacionalistas de uno u otro bando, es decir, sin hablar, digamos, de posición política, salvando el centralismo de Madrid, que bueno, que por razones obvias, por estar en la gran parte de sociedades con domicilio social en la capital de España, pues al final son los que más cobran, los que más impuestos cobran. Nosotros somos los que más pagamos, pero ellos son los que más cobran. Y al final, pues, como digo, pues es una cuestión que el gran diferencial nuestro es ese, que nosotros, nuestro único objetivo, nosotros no estamos hipotecados por ningún otro interés fuera de Despeñaperro. Es decir, que esa es la gran diferencia que yo veo. Supongo que será uno de los ejes suyos del Partido Andalucista para esta campaña, ¿no? Combatir el desempleo, pero supongo que también tendrán otros, ¿no? Bueno, sí, lógicamente. Es decir, el Partido Andalucista, como municipalista que es, ¿no?, y me he referido anteriormente, ¿no?, que tenemos una gran representación en muchos de los pueblos, municipios andaluces, es obvio que el partido andalucista, allí donde gobierna, pues lógicamente aplica políticas que a veces no son tan acertadas en otros territorios. Yo acabo de Vélez, que es una ciudad que conozco bastante, porque soy de Nerja y realmente pues Vélez para el nerjeño, a pesar que en el fútbol de vez en cuando no estamos muy de acuerdo, pero lo cierto es que viene uno con mucha frecuencia y acabo de ver el dichoso tranvía ese ahí, que al final es, bueno, pues no deja de ser una gran infraestructura, una inversión extraordinaria que está parada, no está siendo rentable, y al final, pues bueno, uno se pregunta qué es lo que hacen los gobernantes municipales o los alcaldes de los pueblos en una situación parecida, ¿no? Es decir, me da la sensación que este alcalde pues pasará como aquel que llevó a Vélez. Se lo puedo decir, el tranvía se puso, estuvo funcionando. Este alcalde, el que hay ahora, Francisco Delgado Bonilla, lo alquiló los vagones y demás, porque decía que no era inviable económicamente, y alquiló los vagones a Australia, por lo visto, y ahora han vuelto, pero ahí está parado. Entonces, ¿Andalucía necesita realmente ese tipo de iniciativas, de obras, o necesita quizás una visión más personalista hacia el ciudadano, que alivie, sobre todo en estos tiempos, sí, que alivie los pesares que tiene? Bueno, vamos a ver, una de las cuestiones, una de las grandes cuestiones históricas de nuestra tierra han sido la falta de infraestructura. Nosotros hemos sido los últimos, lo incorporamos a la vez, los últimos que teníamos autovías o autopistas. La costa sigue sin estar comunicada por vía de tren. Es impensable. Marbella, digamos, por decir algo, donde yo trabajo profesionalmente, pues una ciudad habitualmente con 200 o 300.000 habitantes, que yo creo que es la única ciudad de Europa que no está comunicada por dos vías, ¿no?, por la vía de tren. Últimamente también se están oyendo voces por esta zona de la Sarquía, por la zona de la costa del sur oriental. Pero sobre el tren litoral, ¿quiere usted decir? Sí, sí. Pero sobre el tren litoral ya le digo yo que se llevan... Yo tengo un recorte del ABC de 1950 bueno, claro, y algo que ya hablaba del tren litoral, por lo tanto, hasta que no lo veamos no podemos decir. Y dudo que si no estamos nosotros, a lo mejor nadie se va a preocuparse realmente, porque claro, con un presupuesto una cosa nacional que allí un pequeño detalle para seguir con los estudios de tal y que cual. Aquí el tren litoral es una cuestión muy fácil, hablando de desempleo, hablando de paro, hablando de infraestructura, evidente. Es decir, hoy en día es impensable que una zona referente mundial turísticamente hablando, con el paro que está sufriendo esta tierra, es decir, que no esté comunicado vía, pero no un tren, no una
con perdón, una cochinita de aquellas que venían ante Abelé. No, un tren rápido. Sí, un tren, de verdad. Nave, vaya, en definitiva, vamos a llamar las cosas por su nombre. Es decir, que un beleño, o un nerjeño, o un marbellero, o un esteponero, cuando tenga que ir a Madrid, o un visitante, un turista, que tenga que ir a Estocolmo, porque es un tren en Torre del Mar, y se plante en Estocolmo en el tiempo que haga falta, pero en un tiempo competitivo. Es decir, eso es una infraestructura, eso es una inversión, pero una inversión para dejarla parada, como ha pasado con el tranvía de Vélez Málaga, una infraestructura que evidentemente tiene que empezar con la eficacia y con la eficiencia a la hora de hacer un proyecto, a la hora de construirlo, que no se queden dineros por el camino, que realmente se busque la opción más rentable desde el punto de vista de servicio y desde luego la más barata, como haría cualquier buen padre de familia en su casa o un buen empresario en su empresa. El Partido Andalucista tuvo una experiencia de gobierno con el Partido Socialista en la Junta de Andalucía, en la que además llevaron turismo. Hoy, no sé si son 8 años o 12 años después, el turismo en Andalucía sigue siendo una potencia mundial. Pero ¿cree usted que realmente se rentabiliza o se aprovecha todo ese tirón turístico como para modernizar y para elevar el bienestar de los ciudadanos andaluces? No, yo digo que no. Efectivamente, primero para el primer comentario, efectivamente, digamos, si tenemos memoria, pues la presencia del Partido Andalucista en el gobierno andaluz pues fue muy eficaz. Ahí están las leyes del deporte y de turismo que todavía siguen vigentes de alguna manera u otra. Y después una cuestión de forma impoluta. Los tiempos han cambiado, ¿vale? Pero la verdad que es que yo sepa, hasta ahora no ha habido ni una sola referencia a manipulación alegal. No, vale, yo no me refería a eso, me refería concretamente al turismo. Pero digo, no, al turismo. Refiriéndonos al turismo, yo creo que el turismo al final estamos desaprovechados. Es decir, realmente, disculpe usted, no se ha emitido ninguna sospecha sobre el Partido Andalucista los años que estuvieron allí. Pero yo no me refería concretamente a su paso político, sino a ese rendimiento, al gobernar sobre turismo, ese rendimiento que efectivamente todavía sigue siendo Andalucía una de las potencias mundiales. Sí, e insisto de que creo que hay mucho por hacer. Hay mucho para hacer. Para mí, quizás, uno de los grandes problemas, de mi punto de vista, nosotros somos partidarios de las comarcas, pero las comarcas políticamente hablando. Es decir, hay una especie de competición poco lógica y a veces injustificada entre municipios referente a determinados servicios que se duplican, o se triplican o se cuadruplican, cuando a lo mejor una determinada zona podría tener, con un solo poniéndose de acuerdo, podría funcionar. Eso es optimizar los recursos, por un lado. Hablamos de infraestructuras de comunicación, es obvio. La Costa del Sol, unificada, digamos, tanto con Málaga incorporada, por ejemplo, hablando de deporte y unificando o intentando relacionar deporte y turismo, que yo sepa, no hay ningún evento deportivo internacional que nos venda a nivel mundial. Uno se va a zonas de competencia parecidas, es decir, cuando uno piensa en turismo en Europa, uno piensa en Mónaco, no sé, ¿no? O sea, va uno a un sitio de referencia. Sí, cosas definidas. Por hablar de algo. Aquí tenemos Jerez, ¿no? ¿Vale? Sí, bueno, pero al final, Jerez. Es decir, yo creo que de alguna manera me hablaba a ese municipalismo malentendido, ¿no? Es decir, que es indiscutible que si Jerez se vendiera esas competiciones de Fórmula 1 cuando lo son, o de motos, relacionado con la Costa del Sol y viceversa, las comunicaciones hoy en día son fundamentales. Mire, yo trabajaba en un banco inglés donde en Londres algunos directores vivían a 200 kilómetros. Hoy viven más lejos incluso, porque se vienen a vivir aquí, ¿no? Claro, Iba a coger el avión, a 200 kilómetros, pero muy fácil, porque tenían un tren que cogían y en 20 minutos, en 3/4 de hora estaban en la City. Es decir, eso es lo que le falta a la costa. Bien, es cierto que tenemos un aeropuerto y hoy en día desde Vélez, Nerja, Torre del Mar, Marbella, Estepona, en media hora, 3/4 de hora está un aeropuerto. Pero que hace falta una comunicación, el tren hoy en día es fundamental, en Europa es fundamental. En ciudades avanzadas como eso, he dicho Inglaterra o Francia, el tren es fundamental. Es fundamental y en nuestro caso no lo son. Y estamos hablando de una gran inversión.
Y estamos hablando que eso daría muchos puestos de trabajo. Ciñéndonos aún más todavía a la provincia, yo creo que estamos hablando con la persona ideal, porque es nerjeño por una parte, malagueño por otra, marbellí por otra, conoce prácticamente bien la provincia. ¿Cree usted en la provincia que todo el mundo habla, que dice que es un motor, no solamente andaluz, sino también a nivel nacional, una de las 6 o 7 provincias punteras de España? ¿Cree que en Málaga tiene todavía que avanzar mucho más? Ya, muchísimo. Yo, y en la zona que estamos, la Sarquía, yo creo que uno de los temas pendientes que tenemos en Málaga es la integración, por decirlo de alguna manera, de los pueblos del interior a esa franja costera, que de alguna manera es la que turísticamente hablando pues llama más la atención. Es evidente que la zona de Marbella con la Costa del Sol y la zona de Torre del Mar, Nerja, pues ejerce perdón, una gran influencia en el sector turístico de la provincia, y con Málaga incorporada, lógicamente, y desde luego de la que se benefician o se podían beneficiar mucho más los pueblos del interior. Hablamos otra vez de infraestructura. Es decir, al final, desde Torre del Mar a Cómpeta, por decir algo, pues al final en línea, ¿cuántos kilómetros estamos hablando? Es decir, que es que claro, yo creo que seguimos estando a la cola de España. Es decir, hacen falta ideas en el gobierno andaluz, y desde luego un gobierno que se preocupe por estar todo el día dando la lata, valga la expresión, en Madrid para buscar y conseguir inversiones absolutamente necesarias para continuar con el desarrollo de Andalucía. Después, las materias primas, usted mismo lo ha apuntado. ¿Cuánto aceite se vende de andaluz y se lo llevan los italianos, los embotellan, lo traen para acá? Oiga, algo habrá que hacer. O lo llevan a Estados Unidos. Pero estamos hablando de paro. Estamos hablando de paro. La cantidad de productos que hay por aquí, por la zona de la Sarquía, todo esto, digamos, uno va a Navarra y meten en lata todo lo que producen. Oiga, yo conozco muy pocas instalaciones, infraestructuras de producción de esos productos que nosotros estamos produciendo. Al final, bien es cierto, productos frescos, pero que la verdad que hay muchísimas posibilidades, y de eso no se está haciendo nada. Tiene que ver mucho también el empresariado andaluz, pues claro que lo tiene que ver, pero en definitiva también, recientemente me refería al tema hablando de los emigrantes, de la juventud emigrante española, yo decía, la más preparada. Pues estamos pagando, es una gran inversión la que hace el Estado y nuestros impuestos, en definitiva, a la hora de preparar a esos jóvenes, y después es como si uno se eche una novia y después se la lleva el amigo, ¿no? Digamos, es que al final toda esa gran inversión no le estamos sacando provecho en España, y en concreto en Andalucía. Usted ha estado aquí recientemente, bueno, pues en la elección de candidato aquí en Vélez Málaga. Cierto. El que ha salido elegido, Marcelino Méndez Trelles de nuevo. Pero usted también viene, tampoco es un veterano en esta batalla, ¿no? ¿Por qué da el paso para presentarse a esta campaña? Bueno, yo tengo que decir que soy un joven político, a pesar de mis 63 años. Yo he sido andalucista toda la vida, y de luego una persona con conciencia, una persona que se afectaba con facilidad de cualquier asunto social, político, económico de mi entorno, ¿no? Quizás por razones profesionales, trabajaba en un banco, digamos, digo más bien por razones profesionales, es decir, pues nunca había dado el paso, a pesar de que ha habido momentos donde se me ha tentado, o yo mismo me he auto predispuesto a haber dado el paso. Lo cierto es que ahora que quizás ve uno la vida con una perspectiva también, los años limitan, pero también facilitan algunas cuestiones, y sobre todo la situación de mi pueblo. Es decir, yo creo que, digo lo del paro, pero no lo digo por retórica, no lo digo por aprovechar el momento. Yo creo que cualquier persona con un poco de sensibilidad tiene que ser consciente de que es la primera gran cuestión que tiene no solamente el gobierno andaluz, sino el gobierno central. Andalucía está a la cola de todos esos rankings de pobreza, de desempleo, hombres, mujeres, jóvenes. Es decir, que estamos
a la cabeza digamos, en la cola, perdón, a la cabeza, pero a la cola de todo, y el empleo, el paro es una cuestión que, desde luego, si el pueblo andaluz, si el pueblo malagueño tiene a bien, decide votarme, yo, desde luego, será mi principal preocupación. Hemos dicho... perdón, y hablaba, discúlpeme, me hablaba de la asamblea de los otros días, que para mí fue un honor, es decir, me invitaron los compañeros de aquí de Vélez, de la Sarquía, y fue un éxito, aquello fue rotundo. La verdad que, como bien dice, pues se religió a Marcelino. Marcelino es un andalucista, un andaluz, un malagueño de pro, un veleño de pro, con gran experiencia y con una juventud en idea impresionante, ¿no? Tengo que decir, y aprovecho la oportunidad, que Marcelino cierra como hombre la lista que yo encabezo, por lo que para mí es un honor, es decir, que Marcelino me acompañe, me apoye en este reto. Y también lo hace Pepe Pino, que va en el número 3 de la lista, un veleño joven, con muchas ganas de trabajar, y desde luego trabajaremos codo con codo. A la hora de configurar la lista y de verse ustedes, bueno, pues como decimos, es un político joven, verse envuelto en todo este proceso, esta vorágine, en principio, bueno, aturdirá un poco, ¿no? No, bueno, sorprendente un poco, es decir, es un poco distinto. La verdad que, afortunadamente, como hablábamos antes un poco fuera de antena, mi edad pues me permite tener una experiencia, un bagaje profesional, porque yo sí he trabajado toda mi vida, ¿no? Le comentaba que yo entré en una cosa que se llamaba Banco de Málaga, en Nerja de Botones, ¿no? Llevando bocadillos de un lado para otro, y la verdad que toda mi vida profesional ha sido en banca. He pasado por Bolsa en Madrid, División Internacional, he dirigido bastantes oficinas y he tenido puestos de responsabilidad en Banco de Málaga, en Banco Atlántico, en NatWest, un banco inglés, Sabadell, es decir, que realmente Solván, realmente en la costa principalmente. Luego mi especialidad, por decirlo de alguna manera, siempre ha sido el mundo turístico, el mundo de la hostelería, el mundo de la construcción, el mundo de promociones, y desde luego el pueblo, con el que siempre me he sentido muy identificado. Es decir, mis grandes experiencias son cuando he estado de director de la Divina Pastora, un barrio de Marbella, o cuando he estado en Málaga, en la Alameda, en una oficina principal, codo con empresarios y con empresarios malagueños. Es un poco distinto, pero también es muy... la verdad que en este partido ahora mismo se está viviendo una euforia interesante, y con una colaboración extraordinaria. Me acompañan varios candidatos a alcalde de grandes provincias, como Enrique Piñero de Marbella, Pepe Arjona, no me quiero dejar ninguno, de Coín, Marcelino, Isabel Barriga, que es la teniente alcalde en Ronda, que es un pedazo de mujer y un pedazo de política y un pedazo de andalucista. Y acompañar a Antonio Jesús Ruiz, nuestro secretario general, que opta a la presidencia de la Junta de Andalucía, pues un gran honor, le digo, con la colaboración de todo el mundo, intentando, por ley, tienen que ir 10 mujeres y 10 hombres, y intentando llevar que acompañen compañeros de distintas agrupaciones y de luego comarcas. Pues Antonio, usted ha trabajado en banca toda la vida. Sí. Y ha tenido un contacto directo con empresarios y también con gente que se le ha acercado. Recientemente hemos tenido, bueno, pues la banca siempre ha quedado un poco en entredicho, pero el problema del mediano, pequeño, mediano empresario y también de la gente ha sido siempre el mismo, básicamente, conseguir crédito. ¿Cómo ve esa recuperación? ¿No cree usted que esa recuperación también, que de la que estamos hablando, en cierta manera también la banca tiene una gran parte de responsabilidad? Sí, mucha, vaya, es una pregunta profunda y larga. A ver si la resumo. Muy larga, ¿no? Que nos queda por un eso poco digo que se nos va el tiempo. Vamos a ver, la banca ha cambiado. La banca se ha convertido en aquella banca que uno conociera. Yo sí le tengo que decir que por qué me he ido de la banca, y yo había hecho Derecho trabajando al mismo tiempo y tengo mi despacho en Marbella, pero si me fue de la banca, casi le puedo decir que una de las razones fue esa. La banca se ha distanciado, pero vaya, enormemente de la realidad social y necesidades del pequeño y mediano empresario. Y las soluciones que está dando el gobierno central en este caso, y en algunos casos el andaluz, pues lógicamente se ha ido a ayudar la macroeconomía, digamos los balances de los grandes bancos, y desde luego se han olvidado
Se han olvidado los pequeños y medianos empresarios. Y con nuestro dinero, lo que se han ayudado es para aquello las tarjetas esas negras o coloradas o amarillas, no sé de qué color eran, pero ese tipo de tarjetas, en vez de preocuparse realmente de que esa carencia que se le están dando a los estados por la situación, por la crisis, y a los grandes bancos por esa propia situación, por la crisis, desde luego no se ha hecho con los pequeños y medianos empresarios. Y efectivamente eso ha llevado y está llevando a muchísimos pequeños y medianos empresarios cerrar y otra vez lo mismo, volvemos al mismo comentario. El paro, eso realmente ha creado mucho paro. Nos queda muy poco tiempo, yo sí me gustaría hacerle una última cuestión. Exponga aquí lo que va a hacer el Partido Andalucista, sobre todo lo que aporta el Partido Andalucista a Andalucía. Bueno, el Partido Andalucista lo que aporta, he dicho, esa libertad de acción, sin anclaje, sin limitaciones, sin hipotecas, con un único objetivo, que es los intereses generales del pueblo andaluz y las soluciones concretas a nuestros problemas, a nuestras necesidades. Honradez, trabajo, experiencia, profesionalidad, porque la política lo que necesita es profesionalidad, gente que verdaderamente se preocupe por buscar, y me repito, los intereses generales en vez del bolsillo propio, que si una cosa vale 5, pues que lo valga, y desde luego aplicar esos 5 euros a algo que realmente sea rentable y se use y se beneficie al pueblo. Y desde luego, para mí, paro, infraestructura, comunicación, turismo, es decir, ver ese territorio nuestro con un único objetivo, limar asperezas entre municipios, entre provincias y desde luego hacer una Andalucía turística y grande e internacional a la vez. Muy bien, José Antonio, pues ha sido un placer tenerla aquí. Igualmente. Aquí tiene usted su casa para cuando quiera mi volver. Tierra, no me la... Por eso, precisamente, además, por eso todavía. Sí, como andaluz. La verdad que es un placer venir aquí, porque estoy en casa, vaya. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a ustedes también por haber estado ahí y volvemos mañana aquí con más invitados y más tertulia aquí en Ágora. Hasta entonces.